Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Buenas tardes, hermanos. Hoy continuaremos meditando la palabra de Dios en nuestro libro El Camino Nuevo y Vivo, titulado Experiencias debajo del Sol, cuyo libro base es Eclesiastés. Hoy corresponde la lección número 10, que es la última de nuestro cuadernillo. Su título, Las palabras. Texto clave, Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Nuestra lección está dividida en 4 partes: entendiendo el tema, enfocando la lección, aplicación y pensamiento final. Iniciemos la primera sección, entendiendo el tema. Como introducción tenemos 3 definiciones. Inciso 1. La palabra. ¿Qué definición de ella aprendimos en la escuela? Tomado directamente del diccionario de la Real Academia Española, nos dice que la palabra es la unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Inciso 2. ¿Cuál es la definición del lenguaje? El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado y de otros sistemas de signos. Inciso 3. Conversación. Acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras. 4. ¿Qué enfermedades del alma afectan la comunicación de los humanos? La ira, la tristeza, la amargura y enojos prolongados. 5. ¿El estado espiritual puede afectar nuestras conversaciones? ¿Cómo lo hace? Nuestras conversaciones pueden convertirse en vanas, sin sentido, cuando el pecado inunda nuestras vidas, o caso contrario, si nuestra comunión con Dios es plena, continua, y su paz está en nuestro corazón y nuestra vida dirigida por el Espíritu Santo, ésta se reflejará en cada una de nuestras actividades, que incluyen desde nuestra oración hasta la forma de comunicarnos con nuestros semejantes, con palabras sazonadas con la gracia de Dios, soportándonos unos a otros entre hermanos y mostrando al mundo los maravillosos cambios que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. 6. ¿Por qué a la Biblia se denomina como la palabra de Dios? Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es decir, lo que llamamos Biblia fue inspirada por Dios y sus santos la escribieron. Hemos de resaltar que se nota el carácter de aquellos que escribieron estas letras. Por ejemplo, en los escritos del apóstol Juan se nota un inmenso amor derramado en cada palabra escrita. En ella encontramos lo que Dios revela al hombre de sí mismo, sus atributos divinos, su eterno poder, su divina majestad, su carácter, su voluntad, su maravilloso plan de salvación para la humanidad. Algunos quisieran encontrar un libro de historia detallado, un manual con instrucciones precisas para obedecer sin pensar, sin razonar, sin sentir, sin convicción, sin vivir y con mucho, creyendo una fe ciega, nada más errado. La palabra de Dios es la revelación de sí mismo y de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, y además el único libro donde encontramos al único y verdadero
Dios. Enfocando la lección. Inciso 1. ¿Por qué razones el predicador aconseja cuidar la abundancia de nuestras palabras? Capítulos 5 del 1 al 7. Porque Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Versículo 2. Porque viene de alguien somnoliento, producto del exceso de trabajo, y pronuncia palabra necia. Versículo 3. Donde no se está satisfecho con lo que se tiene, suele desviar la atención de la sabiduría de Dios, llenando sus sueños de vanidades y hablando palabra vana. Versículo 7. 2. En el mismo pasaje, ¿qué sirve de moderación para lo que decimos delante de Dios? Versículo 7. El temor a Dios, principio de toda sabiduría. 3. ¿Cómo relaciona lo que se oye con lo que se dice? Capítulo 7, versículos 21 y 22. En algún momento, nosotros hablamos mal, al menos de alguna persona, como asimismo hablan de nosotros. Pero el prestar nuestro oído y corazón a todas las palabras pronunciadas no es sano. Puede llegar a generar sentimientos de enojo, tristeza, desánimo, y que pueden llegar a impedir la comunicación con nuestros semejantes, como asimismo con nuestro Dios, aun cuando en nuestro corazón sabemos que hicimos algo semejante. 4. Para que las palabras del sabio sean efectivas en el que oye, ¿qué se debe hacer? Capítulo 9, versículo 17. Estar en quietud. Aunque esta palabra alude a reposo o falta de movimiento y lo relaciona con algo físico, a un ambiente tranquilo, no debemos de olvidar que hace más referencia a esa paz del corazón que solo Dios es capaz de dar a cada ser humano y que está íntimamente relacionada con el perdón de pecados, el estar a cuentas con Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18. 5. ¿Cómo son las palabras del sabio? Capítulo 10, versículo 12. Llenas, sazonadas con la gracia de Dios, tal cual debe ser lo que nace de un corazón lleno de gozo en el Señor, de un corazón redimido, de un hijo de Dios. 6. Se dicen 3 cosas como consecuencia de la charla de necio. ¿Cuáles son? Capítulo 10, versículos 12 al 14. Primero, las palabras del necio causan su propia ruina. Segundo, las palabras que pronuncia tienen como fundamento la necedad, llevando a un nocivo desvarío. Y tercero, pronuncia cantidad de palabras sin llegar a ser nada, sin sentido, palabra vana, olvidando que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Pasemos a la aplicación. 1. Dice, para nosotros los cristianos, hay instrucción definida de parte del Señor tocante a nuestro hablar. ¿Qué aprende de 1 Corintios, capítulo 14, versículos 9, 11 y 19? Al pronunciar palabras, cuidemos que ésta sea llena de amor, de gracia y sabiduría de Dios, entendible en su mensaje para edificación de la iglesia, exhortación y consuelo de los hermanos. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. Asimismo, las discusiones que se den en el seno de la iglesia pondrán de manifiesto quiénes son aprobados por Dios y quiénes no, con el solo uso de la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6, versículo 45.
Si pretendemos hablar en público, esto debe ser una función del siervo de Dios, que se debe procurar que se cumpla en los creyentes. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Al profetizar, es decir, hablar en el nombre de Dios, transmitiendo su mensaje, que hoy, el año agradable del Señor, Lucas 14, 19, es el Evangelio de salvación. Debemos buscar edificar a la iglesia, exhortar a los hombres y dar consuelo. 3. ¿Qué otra orden se debe cumplir? Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Qué entiende por dar gracia a los oyentes? ¿Cuándo se cumple esto? En este versículo leemos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Existe el riesgo que si nuestras palabras no tienen como base la gracia, se conviertan en represión. Es decir, nuestros labios deben de prorrumpir en gratitud, en alabanza, en adoración al Dios eterno, pero también debe de haber palabra santa para los hermanos, palabra de edificación para el crecimiento espiritual y ganancia en vida, verdad y amor. No debemos olvidar que la pureza de la palabra en nuestra boca inicia en nuestro corazón. Un ejemplo de palabra corrompida, maligna, tomar el nombre de Dios, del Señor, en vano, ya que su nombre es grande y temible. Salmo 99, 3. La palabra corrompida no edifica, causa daño y como una fruta podrida huele mal y hace que la atmósfera sea desagradable. Y lo más triste, esta palabra viene de un corazón lleno de tesoros malos. Todo lo contrario de una palabra llena de gracia, amor, gratitud. Esta palabra nace de un corazón lleno de buenos tesoros, de los cuales dan testimonio los labios de quien pronuncia esta palabra. Esta edifica, exhorta, consuela, fortalece la fe. Resumiendo, no solo es que nuestros labios no pronuncien palabra corrupta, sino que además la palabra que se comunica, que se pronuncia, llene de gracia a los oyentes. Entonces, habremos completado lo que nos dice este versículo. Vea lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículo 6, y trate usted de entender las frases que allí se encuentran. Siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué significan? ¿Por qué nos permite esto saber cómo responder adecuadamente? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Aquí cabe resaltar que es una orden. Dice sea y con gracia. Es decir, sea con gracia. En lo referente a la sal, nos recuerda que ésta se usa como conservador en los alimentos, evitando la corrupción. Es decir, el Señor Jesucristo declaró: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13. Los cristianos somos los que debemos, a través de nuestra palabra con gracia, influir para impedir la maldad y preservar el mundo de la corrupción. Cuán grato es escuchar a un cristiano creyente cuyo propósito debe ser edificar, no destruir. Cuando se da un conflicto entre hermanos, el Señor Jesucristo nos ha capacitado para dar una respuesta, como un actuar espiritual, y no reaccionar, que es carnal. Entonces, se verá en pleno el efecto máximo de la sal. Da gusto oír la respuesta de un cristiano cuya palabra siempre es con gracia, sazonada con sal. Lo mismo debe ser con nuestro trato con aquellos que aún no entregan su corazón y vida a nuestro Señor Jesucristo. Pensamiento final. No dejemos que nuestra boca nos haga pecar. Sea nuestra oración: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta
de mis labios. Salmo 141, versículo 3. Oremos. Padre Santo y Señor nuestro, gracias te damos porque a lo largo de estas semanas nos has permitido estudiar estas 3 lecciones. Nos has permitido escudriñar, meditar, aprender. Nos has permitido grabar en nuestros corazones estos grandes tesoros que tienes para nosotros, tus hijos. Gracias te damos, Señor, y rogamos que nos permitas que al transitar, al peregrinar en este mundo rumbo a esa nueva Jerusalén, a esa Jerusalén celestial, nuestra vida sea un testimonio delante del mundo, de nuestros hermanos y de las esferas celestes, para gloria tuya. Permite, Padre, que lo que nos has enseñado a través de tu palabra, a través de los hermanos, sean una verdad en nuestras vidas, que no solamente queden guardadas en nuestros corazones, sino que nuestros labios canten tu alabanza, tu gloria, y que el mundo pueda ver cuán grande y maravillosas cosas has hecho en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor nuestro, porque en tu infinito amor nos has permitido concluir, para gozo nuestro, un grupo más de meditaciones. Gracias te damos por los maestros, por los hermanos que escuchan las meditaciones, por nuestros ancianos, Señor. Guárdalos, Señor, porque grande responsabilidad ha puesto en sus hombros. Gracias te damos, Señor, porque nos damos cuenta al leer, al escudriñar tu palabra, que tú nos das muchas bendiciones y que no las cuentas, Señor. Recibe nuestra gratitud, Padre Santo. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti para decirte que eres nuestro Dios, nuestra fortaleza. Hoy te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, porque eres el único digno de merecerla, Señor. Y permite, Padre, que cada uno de nuestros actos sea para gloria tuya, Padre. Señor, nos presentamos esta tarde, primeramente con todas nuestras gratitudes, que son pocas de tantas bendiciones. Pero, Señor, también escucha nuestros ruegos. Padre, nos presentamos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.